Muy buenas noches. Tengan todos y todas bienvenidos a la tercera tutoría. Vamos a dar inicio. Sería con respecto al capítulo del análisis financiero. Me dicen por favor si estamos en la diapositiva de la evaluación financiera. Sí, señor. Muchísimas gracias. Voy a comenzar a avanzar y si solamente en esa diapositiva me interrumpen. Ok, la evaluación financiera tiene por objetivo estudiar la factibilidad de un proyecto desde el punto de vista de resultados financieros, nivel de rentabilidad o de sostenibilidad. Recordemos que ya vimos que el primer estudio es el estudio de mercado. En él vamos a ver si hay compradores o consumidores para mi bien o servicio. Luego venía el estudio técnico, que de acuerdo al estudio de mercado me va a definir el tamaño de lo que yo ocupo en base a un análisis de oferta y demanda. Luego el estudio de mercado, en el estudio técnico, defino aspectos aparte del tamaño, como la localización del proyecto, etcétera, etcétera. Luego la parte administrativa legal, que tengo que saber si el proyecto tiene viabilidad administrativa legal. Y lo siguiente, la evaluación financiera. Recuerden que toda la prefactibilidad es para saber en forma preliminar si un proyecto es viable o no, es de todo tipo de las viabilidades. Se inicia calculando los costos de inversión. Las dos principales características o tipos de inversión que encontramos en los costos de inversión es la inversión fija y la inversión circulante. La inversión fija son aquellas que tienen una vida útil mayor a un año y se deprecian, a excepción de los terrenos, que como ustedes bien saben contablemente, el terreno no se deprecia, a no ser que pase algo supremamente extraño, ¿verdad? Por lo demás, los demás activos se deprecian con el tiempo. Por ejemplo, si ustedes en un proyecto van a construir cabinas, cabañas y todo para albergar turistas, de esas cabinas es inversión fija. ¿Por qué? Porque va a durar muchísimo más que un año. ¿Cómo se tienen que hacer los cálculos financieros? A mí me encanta empezar poquito a poco, con un pequeño cálculo. ¿Cómo qué? Como una cabina de largo de 10 metros, de ancho 8 metros, en total es un área de 80 metros, al final van a ser 6 cabinas, entonces son 480 metros de construcción de cabinas. ¿Por qué digo que empezar con algo pequeñito y práctico? Porque si yo comienzo a elaborar números grandes, al final de cuentas yo no sé cuál es el detalle, yo no puedo hacer ningún ajuste, tomar ninguna decisión, porque por ejemplo, si ustedes llegan y dicen que tienen un proyecto y lo que le van a meter son 30 millones de colones o 80 millones de colones para inversión fija, bueno, ¿en qué, verdad? ¿Cómo saben en qué se componen esos 80 millones de colones? Tienen que saberlo y para ello ocupan detalles. Y los detalles se construyen de abajo para arriba. Es como ir tirando un poquito de arena y un poquito de arena y cuando se dan cuenta tienen una montaña que es el estudio financiero. Tanto así que cuando ustedes ven después la cantidad de números que tienen, dicen, Dios mío, ¿de dónde salió tanto número? ¿De dónde salió todo esto? Pero si lo construyen poquito a poco desde el inicio, no les va a costar nada y es más fácil encontrar los errores y luego toma decisiones también, que le invierto un poquito más, que le invierto un poquito menos, que le sumo aquí, que le resto allá. Para eso ocupan detalles como este tipo de cálculos. Un restaurante, digamos, este casito es de unas cabinas y un restaurante de 10 por 12, son 120 metros cuadrados, por un solo restaurante son 120 metros cuadrados. Al final de cuentas, eso me permite a mí sacar una estimación aproximada, por ejemplo, que 480 más 120 son 600 metros. A un costo por metro cuadrado, esto es muy tentativo porque es un ejemplo,
de 95.000 colones el metro cuadrado, me da una inversión de 57 millones de colones. Para que ustedes se hagan una idea, en zona rural, llámese Guanacaste, salvo la zona turística, Limón, Punta Arenas, aquí el sur de la provincia de Punta Arenas, del metro cuadrado de construcción estándar anda costando 250.000 colones, en San José 500.000, 600.000, y ahorita que hubo un alza enorme en el precio del dólar y en el hierro, no me extraña que ande más caro. Pero el ejemplito, Profesor, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, pero si está pasando las diapositivas no se ve, solo se ve la primera. Perfecto, es que a veces cuando uno empieza a compartir me pasa eso, ya vuelvo a compartir. Ahora sí. Ok, sí se ve la diapositiva de costos de inversión, pero o sea, se ve el PowerPoint con la diapositiva. Ok. Y antes de eso se ve si la del restaurante. La que se ve la de costos de inversión, es que la primera vez se veía la primera, Ajá. pero donde usted iba conversando no pasaba la diapositiva, ¿Y ahorita cuál se ve? la de costos de inversión. No me está pasando a compartir toda la pantalla porque no me está sirviendo, entonces ya voy. Ahora sí, ¿verdad? Ok, ahora sí se ve la de costos de inversión. Pásela a ver si se ve. Ahí les decía, fácil, ¿verdad? Largo 10, ancho 8, área 80 metros y voy a construir 6 de esas, son 480. Es una matemática de niños de escuela. Así se empieza construyendo un proyecto con matemática muy simple. Ahí está el restaurante, 10 por 12, 120. Al final es solamente uno, entonces el total son 120 metros cuadrados. Y ya luego le estimo un costo estimado por metro cuadrado, porque en prefactibilidad yo puedo hacer esto. Si esto fuera un estudio de factibilidad, yo no puedo estimar los costos de construcción por metro cuadrado. Yo tengo que haber pagado un ingeniero que me haga un diseño y un plano de la obra. ¿Sí me comprenden? En prefactibilidad yo puedo, porque estamos en apenas en datos preliminares, hacer una estimación global para no incurrir en costos antes de saber si es viable o no, costos como los que me cobraría un ingeniero, sino que le calculo más o menos en un criterio experto, más o menos por metro cuadrado, cuánto me cuestan las cosas. Eso me da una visión global. Eso es prefactibilidad. Por eso se les ha dicho a ustedes que lo que están construyendo en este momento es un estudio de prefactibilidad. Sí se ve la tablita de los costos de construcción. Sí, señor, y ahora sí se ven las diapositivas donde se van pasando. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, con eso ya vimos lo que era la inversión fija. Ahora vamos a ver la inversión circulante. Son aquellas de corto plazo que tienen una transición menor a un año y suelen no estar afectadas a depreciación, como por ejemplo, si yo compro algún activo, gastos preoperativos, etcétera, etcétera. Ok, al final yo tengo que presentar un cuadrito total de inversión que me dice a mí más o menos cuánto tengo que pagar de terreno, de equipo, capital de trabajo, etcétera, etcétera. La diferencia entre un cuadrito de inversión y un plan de inversión es que el plan de inversión se refiere a los aportes que realiza cada financista del proyecto. Es lo mismo en tanto, si ustedes lo ven por ahí, viene la partida con el monto. Me refiero a partida como edificio, terreno, equipo y viene el monto. Solamente que un plan de inversión le agrega un componente muy importante a la visibilidad de un proyecto, que es quién aporta a quién. Por lo general es un inversionista y un banco, o un inversionista y una institución de gobierno, o un ente de un organismo de cooperación, pero en proyectos difícilmente un proyecto tiene solamente un inversor, por lo general hay más de uno, y cuando hay más de uno se ocupa saber quién paga qué cosa. Entonces elaboramos lo que se llama plan de inversión, que es el mismo cuadrito de inversión inicial, pero decimos quién paga qué cosa. Inclusive puede ser que en alguna partida ambos aporten a una misma partida. Todo eso se puede, pero sí hay que separarlo por la totalidad de los inversores. En el caso anterior, como les dije, se usaron dos socios, pero en común que hayan más de eso. Costos de operación. Son todos los costos asociados
a operar una determinada actividad económica. Las principales clasificaciones son costos directos, indirectos, costos fijos y variables. En proyectos se trabaja más como costos fijos y costos variables que costos directos e indirectos. Esa es una óptica un poco más de ingeniería industrial, como de costeo. Directos de producción, indirectos, pero se trabajan los dos en determinado momento. Directos o indirectos son aquellos que se les puede atribuir directamente un bien o servicio, mientras que los costos indirectos son aquellos que se asignan mediante un prorrateo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a pagar, por ejemplo, un taxi que me traiga una refrigeradora y una cocina, y el taxi no me cobra un monto por la refri, por la cocina, sino que me cobra por un viaje, si yo estoy haciendo la contabilidad de esa compra, yo tengo que sacar ese costo que me cobró el taxista de acuerdo a algo. Puede ser el peso, ¿verdad? ¿Cuánto pesa la refri? ¿Cuánto pesa la cocina? Entonces, ahora sí, de acuerdo al peso, yo estimo el costo de una y el costo de otra de ese costo de flete, que fue un costo indirecto. Lo mismo hacemos en proyectos. Hay egresos en proyectos que no se le puede asignar a un bien o servicio que yo vendo, sino que, por ejemplo, el alquiler del local, ¿verdad? ¿Cómo hago? Bueno, yo le puedo asignar un costo a cada unidad que yo produzco, dividiendo el monto del alquiler entre la cantidad de bienes o servicios que yo voy a vender. Eso se llama prorratear. Así se hace con los costos indirectos, porque si hay costos directos, que es muy fácil, ¿verdad? ¿Cuánto pan consumió el bendito cupcake? ¿Cuánta azúcar consumió? ¿Cuánta harina? ¿Cuánto dulce? Esos son costos directos. Los indirectos son aquellos que yo tengo que hacer un prorrateo para poder saber cuánto me costó. Fijos o variables. Los fijos son aquellos que no varían de acuerdo al volumen de producción. No es que todos los meses van a ser igual. No, porque eso va a depender del volumen de producción. Pero en sí, los costos fijos son aquellos que no varían de acuerdo al volumen de producción, así cambian un poquito mes a mes, como por ejemplo el pago del préstamo. ¿Por qué digo esto? Porque el pago del préstamo está compuesto por amortización e intereses. Al final, por la fórmula del interés francés, viene siendo como una cuota fija. Pero si ustedes hilan fino, se dan cuenta que mes a mes ustedes pagan un poquito diferente de intereses y un poquito diferente de amortización. De hecho, que cuando ustedes empiezan un préstamo, casi que el 90% de la cuota son intereses. Y cuando lo terminan, un 90-95% de la cuota es amortización y un poquito de interés. Eso los bancos lo hacen porque son muy vivos. Y se dan cuenta que la gente con el paso de los años se cansa de pagar y paga lo que le falta, pero ya pagó casi todos los intereses. Lo que le quedaba por pagar ya era casi que lo que le prestaron. Les decía que un costo que sea el mismo mes a mes no lo hace fijo, porque puede que yo pague lo mismo de materias primas mes a mes, pero si yo dejo de producir ya no compro materia prima. Entonces no es que no varíen mes a mes, sino que dependen o no del volumen de producción. A mí me gusta hacer tablitas de todo tipo. Por ejemplo, esta es una tablita que muestra el comportamiento de los costos de operación. Te dice, por ejemplo, que el aguinaldo se paga una vez al año, tiene un comportamiento anual. Los insumos y materiales tienen un comportamiento trimestral. Los mantenimiento y mejora, gastos de administración y servicios básicos, un comportamiento mensual. Y ahí me dice el monto. Entonces, con este tipo de tablitas uno puede diferir de los que son costos fijos y costos variables. Y luego se hace una tablita de egresos. ¿Para qué? Para prever que en algún momento que se me junten muchos gastos juntos, yo tenga suficiente efectivo para hacerle frente. Entonces, como les decía, insumos y materiales son 425,000, pero no, su comportamiento no es mensual, sino que yo los compro cada 4 meses. Entonces, los compro en enero y los compro en abril. Y así sucesivamente voy poniendo por ahí todos los tipos de costos. Otra que yo le utilizo es un porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, que la partida sea publicidad. Entonces yo le pongo 1% sobre las ventas mensuales. Entonces, en una tablita como esta, iría mensual, pero un 1%, un 2%, etcétera, etcétera. Ahí ustedes se pueden poner creativos y trabajan su proyecto como mejor lo consideren.
Les decía que es importante ir haciendo un cuadro de egresos para el primer año. En proyectos, a mí me gusta trabajar que el primer año se trabaje con datos mensuales y ya después del primer año datos anuales, ahí sí, ¿verdad? Pero el primer año con datos mensuales que me permitan a mí más adelante en un flujo de caja poder ver si yo ocupo pedir prestado un poquitito porque en un mes tengo muchos gastos. Eso es totalmente normal en las empresas. Luego viene para calcular los ingresos o aportes. Cuando el proyecto presente ingresos financieros, se deben cuantificar y proyectar de manera mensual con el periodo que sí se perciban y luego de manera anual. Por ejemplo, siguiendo con este proyectito de las cabinas, yo digo que voy a construir 6 cabinas. Vamos a calcular los ingresos en temporada alta y temporada baja porque son cabinas para recibir turistas, ¿verdad? Por ejemplo, 6 cabinas que dije que iba a construir, que tienen 2 camas por cabina, me da una capacidad máxima por noche de 12 personas. Digamos que en temporada alta pasan llenas, entonces es un 100% de ocupación, ese uno representa 100%. Durante 120 días, que son básicamente 4 meses de temporada alta. Digamos que yo estoy ubicado en Playa Flamingo, algo así, y desde diciembre, noviembre, diciembre, enero y febrero me llegan turistas, o diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Ven? Entonces, ahí están los 120 días, que son 4 meses. Entonces, la ocupación esperada en camas es 12 personas por noche por 120 días. Me dan 1,400 camas en la temporada alta. Y yo cobro 12,000 colones por cama. Quiere decir que en esos 4 meses yo voy a tener ingreso previsto de 17,280,000. Ven cómo es matemática simple. Con una calculadora lo pueden hacer. Claro que van a utilizar Excel, pero con una calculadora lo pueden hacer. Entonces, de esta forma, yo puedo estimar cuáles son mis ingresos. Y al final ustedes van viendo cómo se va construyendo el flujito. Luego veo que en temporada baja, igual tengo 6 cabinas, 2 camas, la capacidad máxima por noche son de 12 personas a la noche. En temporada baja tengo una ocupación del 70%. Ahí le puse un poquito alta, pero bueno, es un ejemplo. Y temporada baja son 8 meses, porque tengo 4 meses de temporada alta. Entonces serían 240 días. La ocupación esperada en camas por esos 240 días al 70% de 12 personas a la noche son 2,016 personas. A 12,000 colones en la cama me dan 24,192,000 durante esos 8 meses. Le sumo por ahí los ingresos que pueda tener el restaurante, que pueden ser unos 7,700,000, y tengo que los ingresos anuales serían de 49 millones. Lo saco por mes porque, como le digo, es bueno ir teniendo una estimación por mes, y luego lo coloco en un flujito de caja. Un flujo de caja o cash flow es una cédula presupuestaria que está compuesta por un saldo inicial, entradas de efectivo menos las salidas, y me da un saldo final. Lo único que yo hago es como un pequeño cálculo para ver con cuánto arranco, cuánto me ingresa, cuánto sale, cuánto me queda. En el flujo de caja, el saldo final de un mes se convierte en el saldo inicial del mes siguiente, ¿verdad? Eso, la plata es como la materia, decía la física, no se crea ni se destruye. Si yo hoy en la noche me acuesto y tengo en la billetera 20,000 colones, mañana, y ese es mi saldo final, mañana cuando amanece, yo debería tener mi saldo inicial 20,000 colones, ¿cierto? Así funciona el flujo de caja. El saldo inicial del flujo de caja es el dinero que yo destiné en el capital de trabajo inicial. ¿Y qué es eso? El capital de trabajo inicial o el saldo inicial de caja es el dinero que yo preveo que tengo que tener para operar mi negocio hasta que yo tenga ingresos suficientes para cubrir los costos. Si ustedes van a hacer un proyecto de palma africana, por ejemplo, de siembra de palma para sacar aceite, saben que tienen que dejar un capital de trabajo para cubrir los costos de la finca por 3 años y medio, porque hasta que la palma tiene 3 años y medio comienza a dar fruto. Si es para un proyecto de un arrozal, una finca que siembran con arroz, son 6 meses, porque el arroz se siembra y a los 6 meses se cosecha. Si van a sembrar mangos o naranjas, pues habrá que ver a qué edad el arbolito de mango o naranja comienza a producir. Entonces, caja tiene que ser suficiente para cubrir las chapias, las podas, las abonadas
y todos los jornales que yo tengo que pagar ahí hasta que ya yo comienzo a vender mangos, naranjas, palma, arroz. Ese monto va de saldo inicial en un flujo de caja. Después vienen entradas de efectivo, un parcial que es una suma de ambos, salidas de efectivo y un saldo final. Es decir, 1.200.000 más 4.900.000, 600 menos 1.500.000, 4.600.000. Ese 4.600.000 pasa a la derecha el mes siguiente como saldo inicial. ¿Por qué? El ejemplo es que si yo me dormí y tengo 20.000 colones en la billetera, mañana amanezco con esos 20.000 colones. Así se comporta un flujo de caja durante los 12 meses del primer año. Hay instituciones que son tan estrictas que le dicen a usted, quiero que me cierre la caja todos los días en la tarde con 5 millones de colones. Si le sobró más, mándelo al banco. Y si tiene menos, vaya a saque del banco, pero me cierra la caja todos los meses o todos los días en tanto. Hay negocios que trabajan así, que le exigen a usted, no es cuánto me quedó, ¿verdad? No, es que tiene que cerrar en tanto. O envíe la plata a depositar o vaya a sacar para que le quede en eso. Por día. Conozco bancos que trabajan con ese sistema por día. Ya que tenemos costos de inversión, costos de operación, ingresos, yo puedo construir un flujo neto de efectivo. Es una proyección financiera expresada normalmente en años, donde cuantificamos todos los ingresos reales de un proyecto. En ingresos reales se refiere a todo lo que es plata real y egresos reales a las verdaderas salidas de efectivo, porque por ejemplo la depreciación no es una salida real de efectivo. La depreciación solamente se utilizaría en un flujo neto de efectivo para efectos de escudo fiscal, pero ustedes no me pueden meter ahí que pagaron, o bueno, que la depreciación fue de 100.000 colones o 1.000.000 en un año, y ponerla como una salida de efectivo porque realmente yo no pagué por ella. Entonces, solamente los reales. En un flujo neto de efectivo, la inversión inicial va en el periodo cero. El flujo neto de efectivo se expresa en años, como les decía, o periodos. Normalmente en comercio, el periodo es un año, pero si fuese productivo, es lo que tarda en producir. Por ejemplo, si es un proyecto de arroz, el periodo 1 va a ser los 6 meses, ¿verdad? Eso es muy común que se ajuste a cada proyecto por periodos, normalmente en años, pero no es que tienen que ser años para que se lo graben ahí, que no cometan ese error. Les decía que en un flujo neto de efectivo, la inversión inicial va en el periodo cero y entra negativa. ¿Por qué? Porque es salidas de efectivo. Si yo tengo un préstamo, el préstamo entraría positivo en el flujo neto de efectivo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué si yo pido un préstamo entraría positivo en el año cero? ¿Cómo que nadie me entiende? O nadie entendió, todos están entendiendo cómo estamos. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ajá. Que si yo pido un préstamo, ¿por qué entraría positivo en el periodo cero? Porque tengo un ingreso. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Porque si nos pensamos en cómo sería esa dinámica, yo voy al banco, pido un préstamo, ¿qué hace el banco? Me deposita, me transfiere el monto prestado a mi cuenta. Eso sería un ingreso, que ya yo luego lo tengo que descontar con cuotas mensuales o anuales o semestrales. Ya eso van en el periodo 1, 2, 3, pero en el periodo 0, un préstamo entra positivo. Si este proyecto que está aquí en pantalla en este momento tuviera un préstamo de 40 millones, el flujo neto efectivo del año cero serían menos 43.200.000, porque entraron positivos 40, pero como no tengo, están los 83.200 negativos. Para que se lo graben, eso es muy importante. A este que está aquí en pantalla se le llama flujo neto de efectivo del proyecto. Es cuánto cuesta, cuánto rinde. El que tiene préstamo se le llama flujo neto de efectivo del inversionista. Entra el préstamo en el periodo cero sumando, entonces la inversión inicial es un poquito
menos alta, pero año con año tengo que pagar amortización e interés. Entonces los periodos año con año son menores que el otro. No pueden jamás aplicarle un préstamo a un proyecto y descontarlo todos los años y no ponerlo positivo en el periodo cero porque estarían mal. ¿Estamos claros? Luego en el flujo neto de efectivo colocamos ya en el periodo 1 lo que son el detalle de los ingresos. Ve lo que yo les decía. Si ustedes comienzan a hacer cuentas, mira, ese proyecto más o menos me deja de ingresos como 50 millones al año, pero nunca afinaron la tiza, nunca sacaron un calculito que tenían 6 cabinas, 2 camas por cabina, por 12,000 colones en la noche, por tantas noches en temporada alta. O sea, si no saben, si no empiezan desde poquito, cuando llegan acá y ven 49 millones, ¿qué decisiones van a tomar, verdad? Si esto se me queda corto, yo puedo tomar 2 decisiones. O cobro un poquito más por cabina, o construyo más cabinas, ¿verdad? Y ahí, pero si yo no tengo ese detalle, ese menú con el que se construyeron los cuadros, y nada más tengo un monto global, yo no tengo poder de decisiones. De hecho, que vi que el presidente, el actual presidente, detuvo unas contrataciones porque no venían detalles, nada más tenían como montos globales, unas licitaciones. Eso básicamente, que, como que yo le diga, mira, ¿cuánto me cuesta esta obra? Yo le digo, mira, 80 millones, pero nunca le dije ni cuántas alcantarillas eran, ni cuántas personas trabajando, cuánto tiempo, ganando cuánto dinero. O sea, no había detalle. Entonces el ministro y el presidente pararon esas contrataciones porque no se hicieron así como yo se los vengo presentando, con detalle de precios y cantidades que me dan montos globales. Ya lo que son ingresos, costos y gastos van en los periodos 1, 2, 3, 4, 5, los que sea N horizonte de evaluación. Así se le llama la cantidad de años o periodos que yo utilizo en un flujo neto efectivo, horizonte de evaluación. Lo mismo, como les decía, con los costos operativos. Ya yo tenía un cuadrito por ahí que me decía cuáles eran los costos. Algunos se pagaban por mes, otros por cuatrimestres, otros una vez al año. Entonces, aquí lo que traigo ya es el resumen. El total del año de todos mis costos de operación. Y al final se construye algo como esto. Esto es un flujo neto de efectivo, sin inflación, porque si ustedes pueden ver los ingresos, los mismos 49 millones 192 del año 1, periodo 1, están en el año 2, en el 3, en el 4, en el 5, y los costos tampoco variaron. Esto es un flujo neto de efectivo que no contempla la inflación. Le pueden poner inflación si ustedes gustan. Al final vemos cómo en el año 0 tengo 83 millones negativos y año con año me va quedando más o menos como 36 millones positivos. Esto es un flujo neto de efectivo. Lo necesitan para poder calcular indicadores como el TIR, como el BAN, como el periodo de recuperación, que son los indicadores que desde el punto de vista financiero me dicen a mí qué tan rentable es una inversión. Porque así como que a ojo buen cubero que llaman ver, mira, 83 millones y me deja 36 millones al año, pues sí me sirve, ¿verdad? Pero ¿cuánto? ¿Cuánto es el retorno de inversión? Mi tasa interna de retorno. ¿Cuál es el valor actual neto de ese proyecto? Es decir, porque lo que yo compro hoy no es lo mismo con lo que yo puedo comprar mañana. El dinero tiene un valor en el tiempo. Entonces el banco me dice a mí, ¿cuánto me gané yo hoy si invierto esa plata a dinero de hoy? Entonces, ese tipo de indicadores los saca uno con base a este flujito neto de efectivo. Aquí ya no vienen detalles de precios, de cantidad, nada. Son montos globales al año. El que se ve en montos mensuales es el flujo de caja. Entonces, lo correcto es que cuando ustedes hacen el cuadro de ingresos, hagan un cuadrito resumen de todos los ingresos mensuales, ojalá de izquierda a derecha, para que luego se lo jalen el flujo neto de efectivo, el flujo de caja, perdón, y totales para el flujo neto de efectivo. Pero como cada quien quiera trabajar el Excelito, pues eso es libertad que tienen. Les decía, sobre el flujo neto de efectivo se trabajan con indicadores. El primero es la trema o la tasa de rendimiento mínima aceptada. El segundo es el BAN, el valor actual neto. El tercero es la tasa interna de retorno y el cuarto el periodo de recuperación. La trema. La tasa de rendimiento mínima aceptada se expresa de manera porcentual. La trema es un porcentaje. Es decir, lo que el proyecto tiene que ser exigido
Y si no, me va a dar negativo. Si ven el dibujito que puse por ahí, es como la barra que hay que saltar. Es lo que yo le exijo al proyecto que me rinda para yo invertirle la tasa de rendimiento mínima aceptada. ¿Cómo está compuesta? Eso lo pueden leer ahí con calma. Por ejemplo, yo soy un inversor. Ustedes me vienen, mira, le traigo este proyecto. ¿Cuánto nos cuesta o cuánto le exige usted a ese proyecto? ¿Cuánto desea usted que le rinda? Yo le digo, bueno, la inflación puede que ande por un 8%. Los últimos años estuvo bastante baja. Pero bueno, un 8% de inflación. ¿Por qué? Porque lo que yo me compro hoy una Coca-Cola con 1,000 colones ya mañana no me alcanza. Entonces quiero que año con año me pague un 8% de inflación. El colón se deprecia más o menos un 2% anual con respecto al dólar y eso también me hace poder perder a mí poder adquisitivo. Entonces, págueme también lo que se devaluó el colón. Si yo guardo esa plata en el banco me la paga un 3%. Entonces, si yo la saco del banco, me dejo ganar eso. Entonces, quiero que el proyecto me lo rinda. Y como usted es medio tortero, o invertir así es un poco riesgoso, quiero un premio al riesgo de un 10%. Con esos indicadores, yo construyo mi trema, mi tasa de rendimiento mínima aceptada. Es decir, yo le voy a exigir a esa inversión que usted me puso por ahí un 23%. Muy bien. Luego viene la tasa interna de retorno. Es la que mide el retorno máximo de la inversión. Para un banco, cuando el banco les presta a ustedes un capital, la tasa de interés a la que el banco le presta a ustedes es la TIR. ¿Por qué? Porque el banco no se gana nada más. Si usted le fue bienísimo con su negocio, usted no le paga más plata al banco, ¿verdad que no? Usted nada más le paga la cuota. Entonces ya el banco sabe cuando le presta dinero a usted cuál es su TIR. En ese caso, la tasa a la que el banco te prestó el dinero es la TIR. En el caso de ustedes, le tienen una trema, ¿verdad? Es el rendimiento mínimo aceptado, pero quieren saber cuál es el máximo que rinde, entonces calculan la TIR. En este caso, en este ejemplillo por ahí, la TIR es de un 33%. Luego viene el VAN, valor actual neto, en inglés VNA. Dice que es la ganancia de una inversión hoy, contemplando los flujos futuros. Si un proyecto tiene un VAN de 3 millones, significa que yo me gano hoy 3 millones de colones más lo que te invertí. Es decir, si usted me pidió 80 millones de colones y el VAN me dice de ese proyecto que son 3 millones, yo sé que me gano los 80 que le presta que usted me devuelve más 3 millones de colones. Ese es el VAN. No habla en porcentaje, habla en moneda. El VAN se expresa en unidades monetarias. ¿Para qué me sirve esto? ¿Ven qué diferencia? Usted me dice, présteme o invierta en mi negocio y se gana 3 millones de colones. Yo le pregunto, bueno, ¿y cuánto es la inversión? Usted me dice 5 millones. Bueno, le invierto 5 millones y me gano 3. Eso está mejor que la nube, ¿verdad? Le invierto 5 millones y me gano 3. Muy bien, le invierto. Pero usted me dice, invierta en mi proyecto y se gana 3 millones. Y yo le pregunto, ¿cuánto tengo que invertirle? Usted me dice, 150 millones. O sea, yo no voy a invertir 150 millones para ganarme 3. O sea, ni loco lo hago. Entonces, vean cómo con el BAN ustedes pueden tomar decisiones de acuerdo a los demás criterios que van sacando. ¿Cuánto es la inversión? ¿Cuál es el retorno? ¿Cuál es todo? ¿Verdad que sí? En ese caso, en este proyecto, el BAN te da 18 millones de colones. Esa sería la ganancia por invertirle 83 millones de colones. En la mayoría de libros, ustedes van a encontrar que se dice que el BAN es la que hace que el TIR se haga cero. Y ya casi saco un Excelito por ahí y les demuestro cómo es esta teoría. ¿Cómo interpreto yo el BAN? Si el BAN es igual a 0, el proyecto puede ser aceptado ya que cumple con lo exigido. Si el BAN es mayor que 0, la recomendación debe ser que el proyecto sea rechazado. ¿Por qué? Porque si me dio menor que 0, no cumple con las exigencias. Para calcular el BAN se utiliza la trema. Y si el BAN es mayor que 0, el proyecto claro que es aceptado. ¿Por qué el BAN, si es igual a 0, en el primer caso, como ven ahí en las letritas, el proyecto se acepta? ¿Por qué si el BAN me daría 0, el proyecto sería aceptado desde el punto de vista de proyectos? ¿Alguien que me ayude? Porque sería el punto de equilibrio. Entonces,
no ganaría inmediatamente, pero eso no quiere decir que en un futuro no pudiera llegar a ganar algo en esa inversión. Muy bien. ¿Recuerdan cómo estaba compuesta la trema, verdad? Inflación, devaluación, tasa básica activa, premio al riesgo, o sea que ya yo le metí una ganancia ahí por haber invertido. Y todos esos elementos me dieron la trema. Y el BAN se calcula con la trema. Entonces, si el BAN me da 0, quiere decir que me está cumpliendo con esa exigencia, con esa tasa de rendimiento mínima aceptada. Y de ahí, eso fue lo que yo pedí. Si el BAN me da igual a 0, el proyecto se acepta en teoría, ¿verdad? Aunque cada inversor va a tomar sus decisiones. Solamente que te dé menor que 0, quiere decir que no cumple con la exigencia dada. Luego está el periodo de recuperación. Muestra la inversión en qué momento se me devuelve. Pero estoy hablando en términos técnicos. Se calcula determinando el periodo antes de la recuperación del capital invertido. Luego, lo que me falta por recuperar, que es el costo no recuperado del capital en dicho periodo. Ese costo no recuperado se obtiene restar el capital invertido, la suma del flujo neto efectivo antes de la recuperación, y luego se divide ese capital no recuperado por el flujo neto efectivo del año o periodo siguiente en el que sí ya se recupera la inversión. A ese valor, que vamos a hacer inferior a 0, se le suma la cantidad de periodos en números enteros que vamos a haber pasado hasta haber recuperado la inversión. Aquí está el ejemplito. Yo sé que la teoría suena un poquito enredada, pero ya casi trato de que ustedes vean cómo se comporta el PRI. Antes de ver las razones financieras proyectadas, para tener la teoría aquí, vamos a abrir un poquito Excel. Y vamos a poner acá. Digamos ahí. Si recuperamos lo del proyecto, me parece que la inversión inicial eran menos 83 millones de colones. No voy a poner todo el detalle, ya no poner a construir todo el flujo de efectivo, nada más quiero que vean cómo se comportan los indicadores. Y cada periodo me da positivo 36 millones de colones. La trema fue como de un 23%, si mal no recuerdo. Vamos a sacar. Digamos que este es su flujito neto efectivo. Enfóquese nada más en la última línea, ¿verdad? Que ya eran ingresos menos egresos. Por acá arriba, para obtener esto, habían sumas y restas, no importa. Aquí estamos ya con el final, con la última línea. Para calcular la TIR, le dan igual, abren paréntesis, TIR. Serían punto y coma. Igual TIR, abren paréntesis. Y marcan todos los valores, desde el año número 0 hasta, en este caso, el número 5, ¿verdad? Me da el 33%. Si hubiesen más años, a la N cantidad de años. Luego el BAN le dan igual, UNA, o valor neto actual, abren paréntesis, donde dice tasa, van a colocar la trema, punto y coma. En los valores no empiezan con el año negativo, no señores, empiezan con los años del horizonte de evaluación, cierran paréntesis y le suman el año negativo. Ahí están los 17 millones del BAN. Ahora, para el periodo de recuperación, más o menos a ojo buen cubero, como se dice, al ojo por ciento, 83. Bueno, 36 más 36 son como 70 millones. Más 36 son 100. Ya aquí ya me pasé. ¿Por qué? Porque ustedes son futuros profesionales. Si ustedes algún inversionista le pregunta cuál es el periodo de recuperación, o algún socio o inversor o cooperante de su proyecto, usted no le puede decir como 2 años y medio,
No, eso se le puede decir a un campesino en el campo. A un profesional, a un ministro, una ministra, hablando de proyectos como futuros profesionales que ustedes son, cuando le preguntan cuál es el periodo de recuperación, tienen que darlo exacto. ¿Cómo lo calculamos exacto? Muy bien. 83 millones negativos, ok. Tenemos 83. Yo sé que en el tercer año ya recupero, porque si sumo aquí 36 y 36 son 70 y son 83, aquí son 100, entonces yo sé que va a ser 2, algo, pongo el 2. Y eso me suma por aquí. 36 más 36 son 70, 72. ¿Cuánto me falta por recuperar a mí? Me faltan 83 menos 72, me falta recuperar 11 millones. ¿Cuál es el flujo neto del año número 3? 36 millones. ¿Ok? Entonces, yo agarro y divido 11 divido entre 36 y me da 0,3. Entonces, mi periodo de recuperación es 2,3 años. ¿Vieron cómo lo saqué? Porque ya estamos hablando en años. Y como los años no son sobre 10, sino sobre 12 meses, puede confundir un poco. Si los años fueran sobre 10 meses cada año, es muy fácil llegar y decir, mira, 2,5 son 2 años y 5 meses, pero 2,5 años son 2 años y 6 meses. Entonces, tienen que sacar por acá el indicador de periodo de recuperación. Este proyectito que están por acá, con una trema del 23%, me dio un BAN de 17 millones. El máximo del retorno son 33%. Y el periodo de recuperación son 2,3 años. ¿Por qué se dice que la TIR es la que hace que el BAN se haga cero? Porque la TIR es el rendimiento máximo de ese proyecto. Vamos a ver aquí a comprobar esa teoría. Le doy igual UNA, que es el BAN, en tasa voy a marcar la trema. No la TIR, no la trema. La TIR, para ver si el BAN se me hace cero, punto y coma, coloco los valores del año 1 al año n y luego le sumo en negativo, ¿verdad? Porque si aquí yo no lo tuviese en negativo, tengo que restarlo, el periodo cero. Y aquí está la comprobación de que la TIR es la que hace que el BAN se haga cero. ¿Por qué? Porque es el rendimiento máximo. Recordemos que el BAN se calcula con una tasa. A esa tasa yo le llamo trema. Si el BAN se hace cero, el proyecto se acepta. ¿Por qué? Porque la trema que yo le pedí, en este caso el 33%, me lo está dando el proyecto. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Qué silencio, muchachos. No, profesor, yo sí lo entendí. Muy bien, qué dicha. O sea, está fácil montarlo en Excel, es más sencillo. Claro, de hecho que por eso se les pide a ustedes que envíen el Excel para poder calificar. Todo lo que sea Excel es una maravilla. Yo utilizo Excel hasta para lo que no me lo piden. Yo hago alguna actividad con la familia y me hago tablitas de Excel y con eso resuelvo, porque Excel es una verdadera maravilla. Sigamos con la presentación. Ah, mira, esta parte la dejé, la saqué porque a ustedes no se les pide razones financieras proyectadas, ya que no se les pide estados financieros proyectados. Pero bueno, no sé si ustedes recuerdan cuando llevaron los cursos de contabilidad o finanzas, que ven razones financieras, como la razón corriente, la prueba ácida, rotación de activo circulante, rotación de activo fijo, margen de utilidad neta. Son razones financieras que se aplicaban a un balance general y a un estado de resultados. En proyectos, yo puedo hacer
balance generalizado de resultados proyectados con base al flujo neto efectivo. A ustedes no se les está pidiendo en el curso. Pensé que lo saqué ahorita antes de iniciar la tutoría, pero se me quedó por acá. Entonces, los que gustan en el material que ustedes se les pasaron, viene completo. A esta tutoría yo se lo saqué porque no lo tienen que hacer para no incurrir en error. Punto de equilibrio sí lo tienen que sacar. Sí se les pide que el proyecto saquen el punto de equilibrio. Y hay dos formas principales de sacarlo. Punto de equilibrio en unidades y punto de equilibrio en moneda. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? Se clasifican las partidas en costos fijos, costos variables e ingresos. Recordando que costos fijos son aquellos que no dependen del volumen de producción, los costos variables sí dependen y el ingreso se calcula con base al estudio de mercado. Costos fijos más costos variables son costos totales. El costo fijo se comporta de esta manera. Si yo hago un plano de estos, donde el volumen de producción corre hacia la derecha y a medida que aumenta el volumen de producción, los costos fijos suben, los costos aumentan, los costos fijos se manejan, se representan linealmente, es decir, no importa que el volumen aumente o disminuya, mi costo va a ser el mismo, ni sube ni baja. ¿Por qué? Porque son fijos. Luego están los costos variables que surgen a partir de los costos fijos. ¿Por qué? ¿Por qué los costos variables inician sobre los costos fijos? Hoy he estado muy bien las respuestas. ¿Quién me ayuda por acá? ¿Por qué la línea de los costos fijos comienza a ascender los costos variables comienza a ascender a partir de los costos fijos? Porque para yo producir una unidad de un bien o servicio, tengo que tener algo con que trabajar, tengo que tener ahí empleados, tengo que tener máquinas, tengo que tener servicios básicos, tengo que tener una bodega, tengo que tener, etcétera, etcétera. Entonces los costos variables comienzan a aumentar a partir de los costos fijos. Los ingresos sí salen desde cero. ¿Por qué? Porque yo comienzo a tener ingresos cuando comienzo a vender una unidad. Si yo vendí 10,000, perfecto. Pero cuando yo vendo una unidad, comienzo a tener ingresos. Entonces, los ingresos sí se grafican partiendo desde la base del gráfico. El punto donde mis ingresos igualan los costos totales, que son fijos más variables, se le llama punto de equilibrio. Antes de que los ingresos igualen los costos totales, hay pérdidas. Después de ahí, hacia la siguiente bocadito ahí, se le llama ganancias. La fórmula es, en unidades solamente me sirve sacarlo cuando yo solamente vendo un bien o servicio. Cuando yo vendo varios, no, porque ya ahí tengo que hablar en datos de programación lineal para saber cuántos de uno, cuántos de otros, y ya eso es un embrollo. Entonces, si tienen más, si su proyecto contempla más de un bien o servicio de la venta, saquen el punto de equilibrio en moneda. Ya casi les doy la formulita. En unidades solamente si venden un tipo de producto, es decir, que yo voy a vender 100 pares de zapatos a 20,000 colones. Solamente así me sirve saber a mí cuántos pares de zapatos en unidades tengo que vender para lograr el equilibrio. La fórmula es los costos fijos divididos entre el precio unitario menos el costo variable. Y el punto de equilibrio en moneda trabaja la siguiente fórmula. Los costos fijos dividido entre 1 menos el costo variable dividido entre el ingreso unitario. Ese es el punto de equilibrio en moneda. ¿Qué me dice a mí mi punto de equilibrio? Es como una meta. La meta que yo tengo que lograr en año con año para no tener pérdidas. Punto de equilibrio es donde los ingresos igualan los costos totales. Es decir, si me cuesta 100 colones operar, con 100 colones de ingreso yo igualo y ya no tengo pérdidas. Por lo menos no le debo a nadie. Si nos vamos al ejemplito que veníamos viendo,
donde yo tenía por ahí aguinaldos, salarios, insumos y toda esa parte, yo me voy a la par y le pongo costo fijo, costo variable, costo fijo, costo variable. Al final sumo y puedo calcular cuáles son mis costos fijos y cuáles son mis costos variables. Ahí yo tengo los costos totales, aplico la formulita y me doy cuenta que para este ejemplito de las cabinas, yo ocupo vender por año 9 millones de colones para lograr el punto de equilibrio. Luego, a ustedes creo que se les pide por ahí en la rúbrica los escenarios positivo o negativo, que se le llama análisis de sensibilidad. Es lo que se llama como estresar las cuentas para el optimista o para el pesimista. Lo que yo hago es agarrar ese Excelito que ustedes construyeron, donde venían todos los costos de inversión, todos los costos de operación, el ingreso, el flujo de caja o cash flow, el flujo neto de efectivo. Ese documentito de Excel, hago una copia y me voy y agarro las ventas y le quito un 10% de las ventas. Bajaron las ventas un 10%, en precio o en cantidad, lo que ustedes quieran. Y también hago lo mismo con los costos variables. Los costos fijos los dejo igual. Entonces, le quito un 10% de las ventas y un 10% de los costos variables, a ver cómo se comporta mi proyecto cuando bajan un 10% las ventas, o cómo se comporta mi proyecto cuando aumentan un 10% las ventas. A esos escenarios se le llama, al que yo le quito un 10%, se le llama escenario negativo, y al que yo le sumo un 10%, escenario positivo. Entonces, al final, ustedes colocan un cuadrito por ahí como este que dice cuál es el band del escenario negativo, cuál es el band del esperado y cuál es el band del escenario positivo. Vean que con menos 10% este proyectito de las cabinas apenas si las da, porque la TIR me dio 26%. Y recuerden que la trema le pedimos un 23%. Por eso el band da tan bajito, apenas de 4 millones. El periodo de recuperación pasa del esperado 2.29 en el escenario negativo a 2.65, es decir, mucho más tiempo. Y en el positivo baja apenas 2,2 años. Y esos son los escenarios que ustedes les piden. Hasta acá serían las consultas. Ya abrimos la etapa de consultas sobre la clase y luego pasamos a consultas sobre el curso. ¿Alguna consulta sobre la clase vista? Yo sí, Ajá. la parte de escenarios, o si nos puede recomendar, digamos, algún tutorial o algún libro donde podamos ver en Excel un ejemplo para desarrollar la parte de escenarios. No conozco ahorita ningún libro que muestre así en Excel. Yo lo que le recomendaría, como les digo, es trabajar en Excel y donde ponen las ventas, réstele un más o menos 10% y ver cómo se comporta el flujo neto de efectivo. Pero así como que conozca algún libro que muestre en Excel cómo se hace, no lo sé, la verdad, no lo conozco. Ok, gracias. Con gusto. Profe, ¿y eso de los escenarios es para verificar si el negocio va a fracasar o va a pegar? ¿Es correcto? Es como la sensibilidad, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me muevo para arriba o para abajo de lo esperado? ¿Cómo se comporta mi proyecto? Ok. Sí, es como pararme, ¿y qué pasaría si, verdad? ¿Qué pasaría si cae pandemia y bajan las ventas un 10%? Todavía me deja plata, entonces para eso se utilizan los escenarios. Ok. ¿Okay? ¿Qué más por acá con consultas? Ok, si no hay consultas, entonces vamos a dar inicio a la etapa de consultas sobre el curso. ¿Alguna pregunta sobre el curso? Ya con esta tutoría ya tienen para construir la parte B del proyecto. Entonces, la carrera que yo he metido con las primeras dos tutorías, de darle los primeros capítulos, era para que a estas alturas el que ya quiere ir formulando la parte B del proyecto ya lo puede hacer, porque luego viene por ahí un parón entre lo que es la entrega de la parte A, la exposición de parte A, y ya luego viene la parte B, pero anda muy cerquita la tutoría. Entonces, casi que sería como la tutoría hoy y la parte B mañana. Entonces, imagínate, mejor que tengan la parte, para hacer la parte B con tiempo y pueden irlo trabajando. ¿Alguna pregunta, muchachos, Sí, muchachas? yo tengo Ajá. una pregunta sobre la parte de la exposición. Ahí está la información en
en la página de lo que esperan, digamos, pero en la exposición en sí, digamos, ¿qué es lo que esperan? ¿Es como que uno hable de lo que hizo o es como si nosotros le estudiamos, por decirlo así, tenemos un proyecto, ya tenemos todo y tenemos al accionista enfrente, que en este caso sería como el profesor, sería como defenderlo, como si nosotros estuviéramos vendiendo el proyecto? ¿Es eso lo que esperan? O es como para que nos dieran una idea. Es muy similar, las dos cosas que me planteas es muy similar, pero yo sí me inclinaría más casi como mostrar el proyecto, ¿verdad? En qué consiste, quiénes son su mercado potencial, quiénes son sus posibles consumidores, cuáles son las características del bien o servicio, por lo menos de la parte A, ¿verdad? Cuáles son los principales procesos productivos que se abarcan, como un inversionista, pero no tanto financiero, tal vez como un inversionista un poquito más crítico que quiere saber cómo usted va a hacer las cosas. Ok. Gracias. Con gusto. No sé quiénes han visto el programa de Tanque de Tiburones. Lo dan en Discovery, que son un grupo de inversores multimillonarios, ¿verdad? La gente le lleva sus proyectos, pero esa gente solamente le preocupa la plata, ¿verdad? ¿Cuánto Sí. se vende la unidad? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me gano yo? No le preocupa cómo la gente hace las cosas. Pero en este caso, pues sí, como es estudio técnico, administrativo y legal, un poquito, ¿verdad? Y hablar de cómo son las cosas. Sí, yo he visto ese programa, profe. Un Muy poquito bonito. explotador. Sí, muy bonito porque te enseña, ¿verdad?, cómo se calculan esas escalas los negocios, ¿verdad? Pero Sí, muchas veces ellos no buscan los inversionistas por la plata, buscan el inversionista porque ellos tienen muchísimos contactos, le puede ayudar a llevar su producto a otro nivel. Entonces es un tipo de sociedad diferente, no tanto el capital, porque para esa gracia de un prestamista, sino todo lo que esa sí, persona que invierte les puede dar, ¿verdad? sí, porque ellos intervienen en los proyectos. Bueno, los proyectos que ellos deciden financiar porque le ven potencial, ellos intervienen y le hacen estudios de mercado, ya importan toda la experiencia y toda la sabiduría que tienen respecto a esa área. Entonces, obviamente le da como una seguridad a las personas de que el proyecto va a funcionar. Sí, recuerdo una señora por ahí que ella es dueña de QVC. QVC es como un Amazon, ¿verdad? Entonces, imagínate que lo que es asociarse con ella, sus productos Sí, van a estar claro. ahí de una manera brutal. Sí, Sí. claro. ¿Alguna otra consulta por ahí? Profe, para la presentación, la exposición del trabajo, ¿hay que hacer alguna especie de PowerPoint o con la misma formato Eso, con el que les eso queda a criterio de cada grupo. Si ustedes revisan los criterios de calificación, nunca dice PowerPoint, dice un pequeño resumen y que abarque todos los contenidos. Si usted lo quiere hacer con una cartulina y está bien hecha, se vale. Si quiere utilizar PowerPoint, también. Yo siempre he utilizado PowerPoint, pero eso queda muy abierto. Tengo otra pregunta sobre Claro la que sí. exposición. Es más que nada cuestión técnica. No sé si le pedirán a uno o será parte de la calificación que la cámara esté encendida, porque uno va a exponer y después exponer la máquina. La consulta la hago porque yo tengo máquina de escritorio. Entonces, o sea, la pregunta en sí es que si yo no prendo la cámara, me podrían bajar puntos por eso, o es No comprensible sé si el recuerdo hecho de ahorita, que no tenga cámara. no sé si recuerdo ahorita, y esa pregunta sería bueno que se la haga a su profesor tutor. Por acá veo a Cristian Valencia, Cristian Chacón. Sería bueno que se le haga a su tutor. Si Ok, yo fuese el que los evalúo, yo sí pediría la cámara abierta. Y no sé si recuerdo, ahorita se los dejo de tarea porque ustedes busquen la rúbrica de la tarea, si decía por ahí la parte de gesticulación, si gesticulaba adecuadamente, porque si está eso por ahí, pues sí, ¿verdad? Ocupan la camarita para que el tutor pueda calificar cómo se desenvuelven ustedes al momento de hablar. ok. Muchas Con gusto. gracias. Con gusto. ¿Alguien más por acá con consultas? ¿Algún tutor que quiera dar algún mensaje a sus pupilos, a sus muchachos? Profesor, una consulta, o tal vez algún profesor que estén conectado, ¿hasta cuándo es que tienen chance de subir la nota de lo que fue la tarea? Por ahí es una semana después de que se entregó, pero recuerden que
En algunos casos hubieron algunas excepciones y se dio un poquito más de tiempo, de gente que tuvo problemas con inundaciones, ese tipo de cosas, entonces por ahí se atrasó un poquito la entrega, pero sí son como 8 días. Usted lo que puede hacer es que si el tutor no se lo ha entregado en ese margen, se comunican primero con él directamente. A ver, mira, profe, ¿cómo estamos con mi caso? ¿Cuándo la puedo saber? Directamente con el tutor. Ah, perfecto, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más por ahí con consultas? Profe, entonces, en síntesis, la exposición es tanto de la parte A como la parte B, es un resumen de todo lo que hemos hecho, digamos, la parte A, como la estructura de lo que hemos hecho, del proyecto, todo, bueno, casi que una proyección de cómo nos va a ir y todo el resultado, bueno, con toda la información legal y todo lo que hemos tenido que investigar. Un resumen prácticamente de eso. Y en la parte B, bueno, es como la corrección también, si hay algún error que a la hora de calificar ustedes nos ven en el proyecto A, en la parte B, me imagino que tenemos que hacer las correcciones y para poderlo completar, obviamente, pero entonces tenemos que exponerlo todo, digamos, lo corregido de la parte A juntamente con la parte B. No, la parte de esa exposición de B, no es exposición de A y B, es exposición de B, porque si no, no alcanza el tiempo. Aunque haya que hacer correcciones, solo Sí, presentamos digamos, las ahí alguna correcciones. corrección ya tendría que verse reflejada. Por ejemplo, si ustedes en la parte A les corrigieron una parte, entonces el proyecto es más pequeñito, en la parte B, pues ya tiene que ser corregido, que el proyecto sea más pequeño, en toda la parte financiera. Pero sí no se expone, porque como te digo, es exposición de A y exposición de B, no es de A más B. De hecho, que antes este curso se daba con 3 entregas de proyectos. Entrega del proyecto parte A, entrega del proyecto parte B y luego una entrega del proyecto A y B corregida. Pero eso por cuestiones de tiempo se quitó. Pero sí, no es A y B, es B. Ok. Gracias. Y yo lo haría bastante resumido, porque si ustedes ven, apenas tienen como 20 minutos. Entonces, bastante resumido, bastante ejecutivo. Piensen en que la presentación sea agradable para la persona que lo lee y que puedan explicar qué es lo que han venido trabajando y cómo es el proyecto. Sí, señor. Ok. ¿Y a la hora de la exposición vamos a estar los 4 conectados o va a ser individual? Y yo diría que los 4 conectados, si alguien va compartiendo pantalla. Ah, ok. De hecho, que los demás compañeros también se pueden sumar ahí a la presentación del grupo que están exponiendo. Esta parte es muy novedosa a nivel de UNED, porque como somos a distancia, el componente de exposiciones es una deuda que tenemos con los estudiantes, porque nunca los ponemos a exponer como somos a distancia, pero es un elemento muy importante, sobre todo en proyectos, ¿verdad? Que seamos capaces de formular un proyecto e ir a defenderlo en alguna parte. Yo recuerdo cuando entré a trabajar a la UNED en el 2016, noviembre de 2016, y la primera reunión que tuve fue para defender un proyecto que yo ni siquiera había formulado. Tuve que viajar a San José e ir a reunirme con autoridades universitarias a defender un proyecto aquí en la sede de Ciudad Neyli, que yo apenas venía conociendo, me había estudiado, pero que me contrataron para sacarlo, ¿verdad? Entonces, imagínense que mi formación académica yo nunca hubiese expuesto y no sabía de qué hablar en un proyecto ni qué iba a exponer, ¿verdad? Entonces, sí queremos meterles en este cursito un poquito de exposición porque sabemos que es parte de lo que ustedes ocupan como profesionales. ¿Alguna otra consulta por ahí? Ok, sin más pendientes, muy buenas noches tengan todos y todas. Recuerden que cualquier consulta con respecto al curso, comuníquense con su profesor tutor. Yo conozco los 3 y son excelentes personas y son personas accesibles. Comuníquense y las cosas habladas son entendidas y que les vaya muy bien en esa entrega de proyecto y estamos a la orden. Muchísimo gusto, buenas noches y buenas noches a los compañeros tutores presentes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches.